noches y bienvenidos a su programa En Contraste. Como todos los jueves analizamos el tema coyuntural y el tema político y el tema económico más importante y más relevante que sabemos que a usted le va a interesar y que usted allá en casa debe estar enterado porque sí o sí le va a afectar. Ya sabe que aquí en Guatemala todo está conectado, dicen que Guatemala es un pañuelo y que todos se conocen y que todos nos conocemos, y es cierto. Y cuando en la economía nos va mal, a la mayoría nos va mal. La economía está muy interconectada y tenemos un tema específico esta semana y es un conflicto en el tema de los contenedores. Hace una semana salía el tema del conflicto con China, en algunas palabras del primer ministro de Taiwán y algunas palabras también del ministro de Relaciones Exteriores de China. Esto aunado a que habían unos contenedores de café y macadamia pues detenidos en unos puertos allá en China. Y también tenemos esta semana problemas de dragado en el puerto Quetzal, donde hay colas ya para poder desembarcar algunos contenedores. Aunado a esto el tema económico internacional, esos conflictos diplomáticos y políticos que hoy los vamos a trabajar de una manera para que usted el día de mañana pueda conversarlo con el vecino, con el compañero de trabajo, para que usted tenga esos temas de conversación y sobre todo para que tenga una mejor opinión. Para eso nos acompaña mi estimadísimo Francisco Toruño. Él es director de la unidad de logística de la Cámara de Industria. Y también nos acompaña el analista Roberto Wagner. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias, un gran gusto. Quisiera iniciar con el contexto, con Roberto, iniciar con este contexto de cómo se da el tema diplomático y las quejas de ambos lados con el tema de los contenedores en China, que es un tema ya de carácter diplomático internacional. ¿Cómo se da para que la gente entienda por dónde va a ir el proceso? Bueno, antes que nada, cae como una sorpresa. Digamos, guatemaltecos han estado comerciando con la República Popular de China por mucho tiempo ya, por muchísimos años. Es más, el comercio de Guatemala con la República Popular de China supera por mucho al comercio que tiene Guatemala con Taiwán. Y esto pues es por una cuestión que tiene que ver más, que el comercio se hace entre privados, no es una cuestión que tiene que ver específicamente con el tema de las relaciones diplomáticas. Como ustedes sabrán, Guatemala es uno de los pocos países en el mundo que reconoce diplomáticamente a Taiwán. Y entonces, ¿qué situación es la que se nos presenta, que se nos da en este caso, después de lo que es la toma de posesión del nuevo gobierno de Taiwán? Hay una plática que tengo entendido yo, es audioconferencia entre nuestro presidente electo en Taiwán, y después la visita del canciller que llega al acto de toma de posesión. Y en este contexto viene y se da, digamos, se le niega el ingreso a unos de nuestros contenedores. Tengo entendido que uno es retenido, y después sale un comunicado de parte de la República Popular de China hablando sobre lo que son las relaciones diplomáticas, el reconocimiento de una sola China. Entonces, esto obviamente es como digamos, que llama la atención porque ya ha sucedido en otras ocasiones y no hemos tenido un problema de esta naturaleza. Esto pues nos genera una reacción, digamos, de preocupación en algunos sectores aquí en Guatemala. También el gobierno, creo yo, que reacciona pues... que no había información, Roberto. Exacto, viendo nadie decía qué había pasado. A Hexport saca comunicados, algunas cámaras sacan el comunicado, pero dice... Están parados, no sabemos por qué, no sabemos quién ni nadie nos dice nada. Incluso el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores saca un comunicado y dice vamos a esperar el comunicado oficial. O sea, y es que ahí está el problema. No vas a tener un comunicado oficial de un país que primero con el que no tenés relaciones diplomáticas y en el que seamos honestos. O sea, hasta la fecha China nunca colaboró con agencias internacionales y de Naciones Unidas para ver, digamos, con todo el tema de la pandemia. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a salir ahora con un comunicado oficial sobre, digamos, unos contenedores? Este es un acto, podríamos decir, como, digamos, de cierta forma intimidatorio de parte de China como reacción a lo que, digamos, hacemos con Taiwán, pero que nuevamente es sorpresivo porque no
había sucedido antes. Y eso es lo lamentable del asunto. Por otro lado, creo que sí es una alerta para que nosotros estemos muy conscientes de cómo funciona la política comercial exterior y demás de la República Popular de China. Francisco, ¿cómo nos afecta económicamente este tipo de conflictos? Más allá de que tengo entendido que son 7 contenedores los que tenían el problema, más allá también de la falta de comunicación asertiva de parte de nuestras autoridades competentes, porque se habló de todo, ustedes. De esos 7 contenedores se habló de todo. Incluso habían teorías conspiranoicas bien fuertes. ¿Cómo nos afecta económicamente? Correcto, Joseph. Mira, pues primero gracias por la invitación. Desde industria lo vemos con preocupación, ¿verdad? Hay alrededor de entre 80 y 85 millones de dólares que se exportan a China. Como muy bien decía Roberto, pues si lo comparas contra otros mercados, pues no es el mercado obviamente que más representativo, y si lo haces en una relación comercial, de balanza comercial con China, estamos importando alrededor de 5.000 millones de dólares al año de China, y solo estamos exportando estos 85 millones, ¿verdad? Entonces la relación es como el 1 o 2% de la balanza. Pero al no tener certeza, ¿verdad? Lo que está en cuestión, en discusión, serían esos 84, 85 millones, pero yo lo vería desde la perspectiva de la oportunidad que pudiéramos estar perdiendo. Es un mercado, digamos, de los más grandes, y no es que ya el más grande del mundo, que tiene una gran oportunidad para establecer relaciones de intercambio comercial, ¿verdad? Entonces creo que pues a la expectativa, al no tener un comunicado oficial ni por parte del gobierno de Guatemala ni por parte del gobierno de China, pues no podríamos totalmente emitir una opinión clara si no sabemos las repercusiones que esto pueda tener. Creo que lo que hay que avanzar hacia el momento es buscar mercados que puedan pues sustituir, mercados de sustitución para estos productos, para no vernos afectados o estos exportadores verse afectados. Aparte, productos muy perecederos, la macadamia tampoco es que tarde mucho. Correcto, y vamos a decir productos muy sensibles, ¿verdad? Entre esos, pues obviamente café, el azúcar, pero la macadamia tiene algo peculiar, ¿no? Que es pues toda la cadena de abastecimiento de suministro llega a los microempresarios, ¿verdad? Los pequeños productores, que tiene una afectación a esa cadena que hay que cuidar, ¿verdad? Que esa es la y muchas de estas fincas de macadamia, hay que decirlo a la población, son producto también de un esfuerzo comunitario. Yo he visto cómo hay granjas de macadamia donde desde la parte recolectora, muy artesanal, cómo hacen todo el proceso, pequeños exportadores que se reúnen, tienen sus cooperativas y logran abrir estos mercados. Ellos son los más afectados en el tema económico. Totalmente, y esa es tal vez la preocupación más grande, ¿verdad? Habría que buscarle como te decía, un mercado sustituto si en dado caso esto no llegara a resolverse. Pero yo comparto un poquito la perspectiva que Roberto nos comparte, ¿verdad? Habrá que entender cuáles son las intenciones de este llamado de atención, si es que realmente existe o no, porque al no tenerlo oficializado, pues es difícil emitir opinión al respecto si no se tiene una postura clara del gobierno de China. En el Congreso, Roberto, y la oposición en el Congreso fueron muy duras con el ministro de Relaciones Exteriores. Precisamente hoy pasó en el Congreso ya la interpelación, ya le pusieron fecha a la interpelación del ministro por el tema, pues el mal manejo de este tema a nivel comunicacional, lo veo yo, pero seguro ha tenido otras aristas, y fueron muy criticados y han sido muy duros por el tema. Pero no es la primera vez que pues cambia gobierno Taiwán, no es la primera vez que el presidente manda sus felicitaciones, tampoco es la primera vez que va a una comitiva a la toma de posesión. ¿Cómo es el cambio en el tablero en estas fuerzas, sobre todo en lo que se está viviendo y las presiones que está teniendo actualmente China, que ya vimos que ahí tiene los portaaviones y ahí tiene los buques y todo el tema, con su conflicto que tiene con Taiwán? A ver, primero, es totalmente injusto, innecesario que el sector privado, o sea, desde los grandes empresarios hasta el microempresario, tengan que sufrir las consecuencias de decisiones políticas. Entonces ahí es donde se necesita también que nuevamente, más allá de lo que va a venir a ser la interpelación al ministro, cómo está actuando el gobierno, el llamado aquí a todos los políticos, tanto del oficialismo como la oposición, es que tomen en cuenta lo primero, o sea, que ellos al final del día están al servicio de la población y tienen que venir y tratar de buscar las soluciones para resguardar precisamente esos intereses
de la población guatemalteca. Dicho esto, a ver qué puede suceder. Por un lado, tenemos una China con un Xi Jinping que está entrando en su tercer mandato como el líder del Partido Comunista Chino, que por ende es el presidente de China, y que, digamos, después de haber mostrado mucho músculo político, enfrenta unas situaciones críticas con lo que fue el tema de Hong Kong. Tuvo unas críticas muy fuertes a lo interno y obviamente desde fuera de China por el tema de la pandemia. Y después también, lo hablábamos fuera del programa, todos los problemas que tuvimos post-pandemia, digamos, la crisis de contenedores, la crisis en la cadena de suministros y cómo esa dependencia en China, digamos, también tuvo unas repercusiones bastante graves en el resto del mundo. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es el gran interés de China? Estamos viendo un Xi Jinping que antes de que termine este mandato quiera hacer algo con respecto a Taiwán, que recordemos otra cosa, el principal, digamos, Taiwán comercia con China, tienen un intercambio entre estudiantes y además no es un conflicto tipo Guerra Fría de Estados Unidos y Unión Soviética, o sea, no está en esas tensiones. Entonces puede ser que China esté en una situación de esa naturaleza o que China también está aprovechando un periodo bastante particular en lo que van a ser elecciones en Estados Unidos. Y que, a ver, en el último tiempo, primero vimos en febrero unas declaraciones que no fueron muy atinadas de parte de nuestro ministro de Relaciones Exteriores sobre cuestiones comerciales y diplomáticas, precisamente China-Taiwán. Después vemos la decisión, que fue lo que también motiva esta interpelación, de votar a favor de Palestina en la Asamblea General de Naciones Unidas, que genera una reacción bastante fuerte. China está muy consciente de todo esto. Entonces China puede venir y decir, bueno, digamos, en mi opinión, hacemos este llamado de atención, tomamos estos contenedores como para recordarle a Estados Unidos, pero a Guatemala también, que aquí estamos presentes, que somos un mercado que, digamos, porque puede ser fácil decirlo, pero cuando hablamos de mercados sustitutos no es así nomás venir y tratar de aprovechar lo que es precisamente ese gran mercado chino. Pero si vamos a estar siendo afectados por estas cuestiones políticas, tenemos también que venir y hacer ese análisis político, qué es lo que puede estar pasando, pero también tomar en cuenta que las soluciones a esto tienen que pasar por también asuntos técnicos. Yo creo que de nada sirve que se interpele al ministro y que después se tomen ciertas decisiones que son más politiqueras y que digamos que hacemos cambios de ministros y todo y que sigan pasando las mismas cosas. Como bien dice Francisco, hay que darle certeza a esa relación comercial y ahí es donde también tienen que echar una mano los políticos en tratar de buscar o tratar de venir y lograr hacer un análisis de todo esto que pueda venir y también brindarnos certeza para que si en un futuro pase algo parecido o lo mismo, pues podamos responder de una forma, digamos, más profesional, con más altura. Hablamos de la búsqueda de otros socios internacionales comerciales, pero todo eso, aquí Francisco nos va a ayudar a entender y comprender mejor esto, pasa por una modernización y una tecnificación de nuestros puertos, aumentar las capacidades. Se ha hablado mucho del cambio y los grandes problemas que tiene actualmente el puerto Quetzal, que ya vamos a entrar de lleno en esa materia, pero se habla mucho de la inversión o la falta de inversión en infraestructura en puertos y aeropuertos. Hace poco se volvieron virales allí unas imágenes de lo que iba a ser el aeropuerto, si no estoy mal, era en el puerto de San José. El aeropuerto actualmente internacional La Aurora sigue con muchos problemas, aunque le hemos visto mucha voluntad al que está actualmente dirigiendo el licenciado Suriano. Sí hay todavía muchas deficiencias en el tema del aeropuerto y en los puertos, pues ahí para que nos amplíe un poco qué es lo que se debería de desarrollar en esta parte de puertos para hacer de veras un país, aprovechar el nearshoring, los famosos nearshoring actualmente, y cómo nosotros deberíamos de estar explotando esas capacidades que tenemos. Y antes, el último, a mí me parece todavía irónico que la única forma de pasar de puerto a puerto sean los famosos trailers todavía en carreteras que están hechas pedazos. Pero acá Francisco sabe más que yo. Bueno, mira, Joseph, el problema es bien complejo. Guatemala está en una situación, te voy a decir, de abandono en infraestructura logística, yo diría de más de 20 años, ¿verdad? Las últimas inversiones que se hicieron fuertes en puertos y te voy a decir en infraestructura clave, digamos, para el desarrollo del país,
yo te diría que datan de más de 40 años atrás. Entonces es un abandono. Yo te diría no es un problema del gobierno actual, el que está viniendo, sino que es un problema del abandono que eventualmente se ha tenido totalmente hacia la infraestructura portuaria. Hablamos de todas las oportunidades que hemos venido discutiendo durante muchos años, ¿verdad? El nearshoring, cómo México lo ha podido aprovechar por la cercanía que tiene. Pero bueno, con infraestructura vial tan ineficiente como tenemos, pues la oportunidad de oro es hacer puertos eficientes, ¿verdad? Para acercar esas inversiones del nearshoring a los puertos, y la infraestructura vial pues nos toma más tiempo hacerlo. Pero la verdad del asunto es que eso no ha sucedido en los últimos 20 años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer muchas cosas, ¿verdad? Hay cosas que hacer emergentes inmediatamente, ¿verdad? Del corto, mediano y largo plazo. Yo te diría que en el corto plazo es importante fortalecer la capacidad de los puertos, específicamente Puerto Quetzal, que está sufriendo pues muchísimo, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poquito más a detalle de eso, pero yo te diría que de fondo tendríamos que trabajar fuerte en una ley de alianzas público-privadas que fortalezca la inversión extranjera y que venga a resolvernos parte del problema, y una ley de puertos, ¿verdad? Que dé certeza jurídica a las inversiones que puedan venir y a los operarios o a los operativos. Los puertos necesitan competencia, necesitan ser eficientes, necesitan operar bajo términos de primer mundo si queremos pues ser el país que queremos ser. Nosotros como Cámara de Industria presentamos a este gobierno entrante pues un plan, ¿verdad? Es un plan de desarrollo como un clúster logístico en el país. Creemos una amplia oportunidad, pero para eso hay que trabajar, y el gran problema que ha habido durante todos estos años es ejecución. O sea, no ha habido ejecución constante. Guatemala está sobrediagnosticada, digamos, de las carencias en infraestructura vial y en puertos, pero lo que nos hace falta es ejecutar. Sí, yo por ahí recuerdo las palabras, creo que era Merkel, que decía que el que entra al gobierno no puede tener la excusa de es que me entregaron todo patas arriba. No lo digo por mal, le estoy citando para aquello de herir susceptibilidades, que ya sé que el fandom de algún grupo político es mero piqui. Pero así decía la licenciada Merkel, porque para eso obviamente estuvieron en campaña, ya conocían cuáles eran esas falencias, sobrediagnosticado, como menciona el licenciado Toruño. Sin embargo, vemos que, ya mencionando la falta de infraestructura, se hablaba hace ratos que venimos hablando de un canal seco que conecte ambos puertos y que podamos incluso tener algún tipo de competencia con lo que se hace en Panamá. O sea, todo en papel, todo en diagnóstico muy bien, pero no hay una estrategia clara de nación. Y pareciera que cada 4 años, ¡pum!, borrón y cuenta nada, borrón y cuenta nada, borrón y cuenta nada. Ya han pasado 20 años y no tenemos esa infraestructura, mi estimado licenciado Wagner. Sí, los puertos son tu carta de presentación. Digamos, llegas a una ciudad portuaria y cuando ves esos grandes niveles de infraestructura, también para el turismo, o sea, es algo que, digamos, eso te lo llevas contigo. Y completamente de acuerdo. A ver, digamos, después de tanto tiempo con los problemas de ejecución que bien menciona Francisco, ¿qué tanto tiempo más vamos a esperar? Si vemos de los últimos grandes trabajos que se hizo, precisamente en lo que es la carretera del Atlántico, por ejemplo, de Ciudad de Guatemala, lo que es el rancho, fue gracias a inversiones de Taiwán. Una donación de Taiwán. Nuevamente, sí. tenemos, si nosotros estamos aquí con que, no es que vamos a sacar a la ministra, después la ministra se dice que empieza a decir sus cosas, tenemos estos pleitos y tenemos otro ministro, pero la cuestión es que al final del día tenemos que ir avanzando en eso y también, digamos, es algo que nos afecta a todos los guatemaltecos. Entonces ahí es donde nuevamente caemos en esta cuestión donde hay un divorcio con la clase política, porque la clase política está velando por los derechos de su propia nariz en la gran mayoría de casos, no voy a decir que todos, pero que nuevamente vienen o que salen con las excusas como bien dijiste, Joseph, que dicen, es que yo lo que heredé en una situación que no era así nomás. Todos sabemos que aquí no es fácil esto, pero sí hay que, digamos, hay que dar pasos para adelante, ¿no? No importa, por ejemplo, con el tema también de China, Taiwán, muchas veces decían, sí, pero ¿qué nos conviene más y todo? Es que depende de nosotros.
Mira Depende lo que de hizo nosotros. Bukele en El Salvador. Él tomó la decisión y se peleó con que se tenían que pelear. Y a la toma de nueva posesión, que andaba vestido como que era ahí el cuate de una película muy famosa, ahí llegaron todos a felicitarlo, a saludarlo, ¿no? Pero a lo que voy es, digamos, de nada te sirve venir y decir es que tenemos tantos socios comerciales y tan grandes, pero tenemos estas grandes limitaciones en nuestros puertos, en nuestra infraestructura, que por más que tengas a los mejores socios, dicen, es que no te puedo echar una mano porque simple y sencillamente llegar y, digamos, hay que hacer colas en los puertos, o que llego el aeropuerto, no hay aire acondicionado. O sea, podemos decir muchas cosas, pero sí falta muchísima voluntad política para votar esto. De infraestructura y sobre todo en temas de comercio, puertos y comercio internacional. Vamos al corte y regresamos precisamente con el estado actual del puerto Quetzal, que seguro usted ya escuchó algo, pero no con la profundidad que lo vamos a retomar. Hay un tema bien complicado en el puerto Quetzal. Vamos al corte. Cerca. Más de 7,000 enfermedades existentes, más de 1,000 síntomas, más de 50 especialidades de la medicina. Todo en un solo programa. Médico de cabecera. Los mejores médicos y especialistas se reúnen día a día para informar de los temas de salud y la prevención de enfermedades, tratamientos y consejos para una vida saludable. Un programa hecho por guatemaltecos para los guatemaltecos. Con Katherine Gray, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, porque la prevención es nuestra prioridad. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Este sábado en Cine Cantinflas, pocos policías como él. Le guste o no le guste, quiera o no quiera, como es mi día de descanso, voy a que me chupen la sangre. Son es que Bilingüe. como un talebo sevilla. Trovador. Asómate y si te miro. Y muy bailador. Cantinflas es el patrullero 777. El 777. Solo por TV Azteca Guate. Son es que Bien, continuamos en su programa En Contraste, hablando del conflicto y los problemas que tenemos en temas de exportación, en temas de contenedores, en temas de los puertos, en temas de infraestructura. Y quiero hablar, que Francisco nos profundice un poco más acerca de los problemas que está pasando Puerto Quetzal, en tema de los dragados y la cola que tienen algunos contenedores para poder ser desembarcados. Bueno, Joseph, gracias. Te comento, la situación que estamos viviendo en Puerto Quetzal no es una situación de las últimas semanas o meses, es una situación de los últimos años, ¿verdad? Vemos con muy buenos ojos, ¿verdad?, de que pues, la gerencia del puerto pues, haya salido a dar con claridad el estado actual de la situación como está sucediendo. Yo creo que arrancar de así es como estamos y qué es lo que tenemos que hacer para adelante ya es una buena iniciativa por parte de ellos. Pero la verdad, el asunto es que tenemos al día de hoy 15 barcos en cola, ¿verdad?, para poder ser descargados en Puerto Quetzal. Cada uno de ellos pues tienen una demora más o menos de entre 10 o 15 días para poder ser descargados. Estos productos, que creo que es importante que la nación lo entienda, ¿verdad?, tienen que pagar sus sobrecostos, más o menos entre 15,000, 20,000 dólares diarios para tener un barco parado en espera de que pueda ser atendido por un puerto. Entonces haz la suma de cuánto esto le puede afectar pues a los productos, y esos productos a la economía de los pura pobladores. Ineficiencia. Es pura ineficiencia. Hay que hablarlo tal cual. Entonces, yo creo que el llamado, Joseph, y que creo que es importante clarificarlo, es que esto ya se debe de volver una prioridad de nación. Nosotros lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, y esperaríamos que exista esta voluntad política que comentaba Roberto para
pues volverlo eso, es una prioridad de nación. Si no hacemos algo al respecto, estamos perdiendo oportunidades. Y te voy a comentar algo que me llama mucho la atención. Si haces un recuento de valores de importación y exportación, Guatemala está exportando menos que lo que exportaba el año pasado y estaba exportando menos, lo exportó menos en el 2023 que en el 2022, a cifras más o menos del 9%. Y estamos importando, en 2023 importamos 5 o 6% menos que en el 2022. O sea, no es un tema de que estamos pues, sosteniendo más volumen, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, es un llamado claro de que no es un problema de volúmenes, es un problema de ineficiencia, ¿verdad? Que necesita ser resuelto de fondo. Y para eso creo yo que es importante atacarlo bajo 4 ejes importantes: la infraestructura y la capacidad, ¿verdad? Trabajar sobre infraestructura y capacidad, que puede ser de mediano y largo plazo. ¿Por qué te hablo de capacidad de mediano plazo? Porque hoy por hoy las grúas se descomponen, los toritos se descomponen, los operarios adentro de esa comunidad portuaria tienen muchos problemas y muchas complejidades, que muchas pasan por normativas, políticas, regulaciones internas, pero otras pasan por la falta de estrategia interna de manejar el puerto, ¿verdad? Entonces creo que urgentemente se requiere empezar por eso. Obviamente la tecnología, la automatización, hay que llevar este puerto a primer nivel, porque es pues nuestro principal puerto para abastecernos de mercados asiáticos. Ya mencionábamos lo que Asia es de vital importancia para Guatemala. Los puertos es un tema que históricamente, no solo en Guatemala, a nivel mundial ha sido foco de mucha corrupción, de tráfico y de muchas cosas oscuras, que si bien es un tema que puede ser, por ejemplo, modernización, ¿por qué no pensar, Roberto, en pasar, como bien menciona, como dice en Buen Chapín, pasar un peine, hacer una alianza público-privada, las famosas APPs, para poder modernizar el tema, incluso el tema del aeropuerto internacional, La Aurora, pensar por qué no dar en concesiones? Hay aerolíneas que se dedican precisamente a eso en aeropuertos internacionales, ahí están los grandes hubs que son dados precisamente por las aerolíneas. ¿Por qué Guatemala le cuesta tanto avanzar? ¿Es un tema netamente político, Roberto? Sí, en mi opinión, a grandes rasgos sí lo es, digamos, porque hay algunos que uno habla de esto y dice, no, es que ustedes quieren privatizar esto y todos pegan el grito al cielo y todo, pero entonces yo vengo bueno, entonces ¿cuál es la opción? Es que tenés que venir y poner las opciones sobre la mesa y ser desapasionado al respecto. Y venir y decir, esto es lo que más nos conviene. Mencionas, por ejemplo, el tema de la corrupción, que sí, desde muchísimas décadas se ha dado y como bien decís, no solo aquí en Guatemala, en otras partes del mundo, pero a nosotros lo que nos interesa es Guatemala. Entonces, digamos, y si una de las banderas del actual gobierno es la lucha contra la corrupción, pues perfecto que lo hagan pero que tengan todo el apoyo, pero que también venga y no por eso no se puede dejar de trabajar, no se pueden dejar otras cuestiones a la espera. Hay corrupción y paralizo todo mientras empiezo a investigar. Voy a detener todo mientras a ver quién es el responsable. No, tenés que venir y puedes hacer todo eso junto, y si hay una situación en la que yo vengo y reconozco que no me puedo dar abasto para hacer tantas cosas, pues precisamente en donde venís y ves, digamos, con quién puedo trabajar, ya sea desde lo que es una inversión extranjera privada o desde lo que puede ser una inversión extranjera pública, pero venir y tener un plan, como bien decía Francisco, algo estratégico que corra a todo nivel, porque nuevamente, digamos, uno viene y muchas veces dice, bueno, la voluntad política de que hay que hacer ciertas cosas, pero después también tenés que bajar a lo que es la mano de obra, quienes están en las capacidades para hacer esas mejoras en infraestructura o transferencias de tecnología, porque muchas veces no tenemos esas capacidades o nos es muy caro venir y conseguirlas de nosotros. ¿Hasta qué punto pueden venir otros colaboradores y pensar precisamente en lo que son las relaciones que tenemos con muchos otros países que hemos tenido relaciones diplomáticas por muchísimos años, apoyarse eso, pero también venir y entrar a lo que es el tema de las alianzas público-privadas, en donde, digamos, logres que empresas privadas que son mucho más eficientes a la hora de hacer estas cuestiones vengan y también puedan participar en esto. Pero no podemos seguir con muchas excusas políticas y que vamos a hacer esto, entonces la oposición dice esto, después el oficialismo dice aquello, después salen unos alcaldes diciendo, entonces sí. ahí es donde se enreda todo
no, y muchas veces sí es necesario tener esa voluntad y ese músculo político para venir y decir, miren señores, así pues es como se nos hace. estamos pasando por momentos complicados políticamente en el país. Váyase a la página tvaztecaguate.com y ahí va a ver todas las noticias y los problemas que hemos tenido políticamente últimamente. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Roberto, por haberle aclarado a la audiencia con términos tan claves, sobre todo con palabras que nosotros, los que no somos expertos en el tema, pudiéramos entender. Gracias a usted también por estos 30 minutos de sintonía. Nos vemos el próximo jueves para otro tema en Contraste. Los contenidos y opiniones del siguiente programa son responsabilidad de quien los emite y son ajenos a TV